Bueno, y parte de las discusiones que vemos y debates que vemos con respecto al Código Penal tomaron lugar este lunes en la vista pública en la que participaron unas 50 organizaciones y también personas físicas que fueron de manera individual a comentar el por qué o no estaban de acuerdo con este proyecto que crearía un Código Penal con algunas reformas. Nosotros por ese sentido tendremos en el día de hoy una conversación con Sergia Galván, quien es activista y también representante del Foro Feminista Magali Pineda y una persona bastante versada en cuanto al Código Penal. Estuvo ahí también en esa vista pública y pues conversaremos con ella sobre varios puntos que habría que analizar con respecto a este código. Saludos, Sergia, muchas gracias por estar aquí en el día. Saludos, yo contenta de estar aquí, estoy aquí como también. casa mía. Exacto. Pues vamos a brindar un cafecito para que esté más contenta. Para iniciar la conversación Sí. con un Así café. es. Bueno, gracias. Gracias, bien. Sergia. Sergia Galván yo pienso que una de las personas más versadas en tema de defensa de los derechos Sí. de la mujer. Yo tengo casi 25 más años viéndola ahí en primera fila. Por eso está aquí con nosotros. Queremos escuchar su opinión sobre el tema del Código Penal, que se ha centrado, algunos quieren centrarlo en el tema de las 3 causales, pero parece que va mucho más. Eso es lo que ella nos ha advertido, lo que le decía Edith Febles hace días. Por eso te hemos invitado. Buenos días de nuevo y cuéntanos, ¿cuáles son las aprehensiones, cuáles son esos puntos en el Código Penal o en el proyecto de nuevo Código Penal que le llaman la atención a usted? ¿Y por qué? Bueno, primero muchas gracias Siempre. por invitarme. Estamos muy preocupadas con este proyecto de Código Penal, porque es un proyecto que retrocede en muchos ámbitos, en términos de la institucionalidad, en términos de la democracia, de las libertades, de los derechos de la niñez, los derechos de las familias, los derechos de las mujeres y los derechos de la población en términos general. Aunque el foco lo han puesto en las 3 causales, es un proyecto que va más allá de las 3 causales. Y nosotros lo advertimos no ahora, sino hace más de 20 años. Es más, concretamente, hace 27 años, nosotras planteamos nuestras primeras propuestas de este código cuando se designó la comisión que lo iba a redactar. Y a partir de ahí hemos estado haciendo propuestas. En mis manos tengo más de 5 propuestas completas que hemos hecho a la Cámara de Diputados, no de un artículo, porque hay un grupo que se centra solo en un artículo. No le importa lo que pasa en la sociedad, no le importa la corrupción, no le importan las libertades, no le importan el bienestar, no le importa la institucionalidad, Ni la los democracia, derechos. ni los derechos. Solamente le importa que no pase ningún artículo que garantice el derecho a las mujeres. Entonces nosotros hemos estado trabajando ampliamente en esa propuesta de código y empieza, por ejemplo, el artículo 14, que es uno de la propuesta de código. Es uno que establece que las iglesias están libres de responsabilidad penal, también los ayuntamientos. Entonces, este artículo 14 es un artículo grave. Primero porque es un retroceso. Y quiero decirle a la teleaudiencia que en el 2014 se aprobó el Código Penal mediante la Ley 550, que incluso incluía las 3 causales. Pero para sorpresa nuestra, esta versión del Código incluso retrocede a la de 2014. Permíteme acotar ahí, porque creo que es preciso, que aquí estuvo un alto dignatario, bueno, un obispo, miembro de la Conferencia del Episcopado Dominicano, y dijo ahí, de la Cruz Valdera, Monseñor de la Cruz Valdera, obispo de San Francisco, que la Iglesia Católica oficialmente
no había pedido estar libre de eso. O sea que, Sí. es quizá un exceso de hacerse el gracioso. Y de retroceso, porque ni siquiera te digo, ni siquiera estaba en las versiones anteriores del código. Y ese artículo 14, incluso peligroso, me contaba una amiga que en su iglesia el domingo pasado el cura predicando decía, a nosotros no nos conviene ese artículo 14. ¿Y por qué no conviene? Establece que las iglesias están libres de responsabilidad penal. Entonces, las iglesias pueden ser un instrumento del crimen organizado. De lavado de activos. De lavado de activos, del narcotráfico, también de la evasión de impuestos, porque como la iglesia está exonerada, entonces esa puede ser... O sea, no le conviene a la Iglesia Católica en sí. No le conviene. En particular. Pero tampoco le conviene al país, porque eso sería abrir un nuevo nicho a crímenes, como igualmente el crimen de la pederastia. Y en la vista pública, la señora Chiqui Vicioso decía cómo incluso desde 1776, por ejemplo, la Iglesia Católica, el Vaticano, ordenó que realmente se sancionara por la vía civil y penal los crímenes de pederastia. Y eso mismo fue ahora con el Papa Francisco también reconocido. O sea, dejar a las iglesias libres de responsabilidad penal, esto es grave. Nosotros tenemos historia, nosotros tenemos registrado más de 20 casos graves de violaciones sexuales, por ejemplo, a niños. Están los crímenes de Higüey, de Juncalito, wow. En fin. Entonces, yo creo ahora que... en los Alcarrizos. En los Alcarrizos, tenemos 2 casos ahora, Higüey. Entonces, yo creo que es grave que se deje libre de responsabilidad penal a una institución. Y alguna gente dice, bueno, que se sancione al actor, a quien comete el crimen. Lo que pasa es que lo cometen en nombre de su religión, en nombre de su iglesia, o peor de su institución. O peor aún, cuando es la institución, digamos que la arquidiócesis, o no sé cómo se llama, la iglesia como tal, la institución que obstaculiza, oculta, evade o protege al... Claro, y ahí están las historias, o sea, se denuncia una violación, las iglesias, las autoridades eclesiales lo trasladan a otra parroquia, a otro pueblo, incluso a otro país. Aquí teníamos, después nos enteramos, por ejemplo, que varios de los curas que estaban aquí acusados habían sido ya expulsados. Por ejemplo, el polaco había sido expulsado por también casos de violación. Entonces hay mucho encubrimiento. Entonces realmente no conviene. Y es un retroceso. Sí. Y eso se expresó en la vista pública mayoritariamente. Sergio, antes de continuar con vamos a continuar, tenemos varios artículos, varios puntos que quisiera que tratáramos. Y ahora que usted menciona la vista pública, hubo algo en la vista pública que llamó mucho la atención de parte de los que estaban allí presentes, y fueron unas declaraciones del presidente de la comisión, Alexis Jiménez, con respecto a el proceso que se seguía con el código. Y quisiera que las escucháramos y que usted nos diga al respecto. Veamos. Miren, es bueno que sepan que el código llegó del Senado, y esto es bueno para todos los miembros. En la tarde de hoy vamos a entregar la matriz. ¿Qué es la matriz? Y esto es bueno para todos los miembros. Ya el equipo técnico de esta Cámara ha leído y ha analizado las 3 iniciativas. Y ahora le tocará a los miembros. El mismo, y es bueno que sepan, el presidente de la Cámara anunció, Alfredo Pacheco, que la diferencia entre el código que vino del Senado y el código que la Cámara de Diputados, que la Comisión Especial, que la Comisión de Justicia conoció y dio lectura en más de 15 ocasiones del 2020, su diferencia es en menos de 15 artículos. Específicamente 12 artículos, 8 de fondo y 4 de forma. Con la iniciativa de José Horacio y Magda hay más diferencia, pero lo que es bueno que se sepa,
que este código, el que vino del Senado, ha sido leído en más de 15 ocasiones desde el año 2020 hacia acá. Cuando el presidente de esa comisión que analiza eso comentaba, él lo refirió en varios puntos, varios momentos de la vista pública. Cuando él dijo eso, yo recuerdo que había algunas personas al lado de mí que decían, ¿y para qué estamos aquí? Entonces, no sé si usted pudiera, por favor, explicarnos sobre esto que él acaba de comentar, que él comentó en la vista pública y sobre el proceso que sigue ahora mismo el código para que la gente esté al tanto. Bueno, justamente ayer inició la comisión su trabajo y la comisión debe emitir un informe que será presentado supuestamente mañana en el Pleno. Yo le pregunto a quienes vieron las vistas públicas, ahí hablaron alrededor de 120, 130 personas. La mayoría de esas personas depositaron documentos con propuestas, con argumentos. Yo pregunto, en respeto a las personas que tuvimos ahí 8 horas, a las personas que tuvimos ahí 8 horas haciendo propuestas. Ejerciendo ciudadanía. ¿Tiene realmente en menos de 8 horas es posible que un grupo pueda analizar los aportes de 100 y pico de personas que estuvieron ahí, de leer cada una de esas propuestas, de esos argumentos, de confirmar esa jurisprudencia, de buscar, de profundizar en lo que ahí estaba planteado? Definitivamente no. Sergio. Incluso ayer, que nosotros dijimos, bueno, seguro esto es una jornada muy extensa, se suspendió los trabajos de las comisiones. Entonces, realmente yo creo que nos faltaron el respeto a la gente que tuvimos ahí. Y la gente que tuvimos ahí, no merecemos que por lo menos se detengan a leer, a analizar, a confirmar, a verificar para trabajar con base. Hay que recordar que esta es una democracia representativa, que esos diputados no están ahí porque sí, no salieron del aire ni fueron designados por obra y gracia, sino en representación de sus votantes. Sergio, ¿qué otro punto les preocupa? El tema de las armas de fuego. De las armas de fuego, los agresores y las armas de fuego. Ajá. Quisiera que abordáramos eso. Bueno, mira, esto para nosotros es muy muy peligroso, de que en versiones anteriores, bueno, y hemos hecho muchas propuestas, incluso en ese sentido, de que a los agresores, sobre todo a causa de violencia de género y violencia contra la mujer y otros tipos de agresores también, se les retenga y se guarde las armas de fuego hasta que culmine el proceso. Y lo decimos por las evidencias. El 39%, oigan bien, 39 de cada 100 feminicidios es con arma de fuego. Y nosotros tenemos las evidencias de que cuando, por ejemplo, una mujer va y pone una denuncia, hay cantidad de casos de que luego el agresor, que se enoja, va con su arma de fuego y comete feminicidios. Entonces, esto es grave. Una persona que ya se muestra o que hay sospecha de que es una persona que tiene una conducta violenta, que tiene una conducta agresiva contra la niñez, contra cualquier ciudadano. Entonces, esa persona que esté en la calle con un arma de fuego es peligroso. Claro. Entonces, realmente aquí incluso tenemos que mejorar, yo creo, todo lo que tiene que ver con armas de fuego en términos de los perfiles también
de perfilamiento de la gente que va a usar armas algún tipo de fuego, porque es muy peligroso. O sea, aquí cualquiera puede obtener un arma de fuego. Sergia, hay otro punto también que quisiéramos abordar. Hay varios señalamientos que tenemos que conversar con Sergia, y es el caso de el incesto y violación sexual que prescriben. Sí. ¿Cómo así? Mira, ese también es otro retroceso. Pero es una joya, ¿cómo es eso? Eso no Sí. estaba. O sea, tiene prescribe los casos de violación e incesto contra niños, niñas y adolescentes. Así ¿Cómo que mismo, prescribe? Que tiene caducidad, o sea, llega Tiene un momento, fecha de vencimiento. tiene fecha de vencimiento para tú denunciar. Entonces, esto es grave. A una niña la violan a los 3, a los 2 años, a los 8 años. Es probable, y las evidencias están ahí, que una persona violada por su padre, por su abuelo, por su hermano, es un trauma que la gente necesita mucho tiempo para procesarlo y para tener la posibilidad de poder denunciarlo. A veces a los 40 años, cuando esa persona ya ha gastado mucho dinero en terapia, en reflexiones, cuando esa persona tiene la fuerza, tiene la herramienta para poder denunciar ese abuso de los padres. Porque en torno a los abusos de niñas, niños y adolescentes hay demasiados factores envueltos. La protección de la familia, La vergüenza, bueno, el abuelo, la vergüenza, cómo vamos a denunciar al abuelito, cómo vamos a denunciar al papá. Muchas veces tienen que esperar que muera el abuelo para decir, o que muera el padre pariente, para pues. decirlo. Además hay una relación de poder. O sea, como una niña de 3 años, de 4 años, de 5 años, de 6 años, de 12, de 10, va a denunciar a su padre. Con esa relación desigual de poder, tiene la responsabilidad de la custodia. Y en esta propuesta de código, ya, Tiene se le una deja... fecha. Porque déjame decirte, le ha dado por la caducidad sí. de grandes crímenes y delitos, porque no solamente lo de las violaciones, también el desfalco al patrimonio público, las infracciones contra el patrimonio público prescriben a los 20 años. Entonces, eso también... ¿Cómo debería ser? No deberían prescribir. O sea, usted cometió una infracción, usted robó al Estado, usted desfalcó al Estado, y ese es un crimen contra el Estado que no debería prescribir nunca. ¿Y sabe por qué no debería prescribir? Porque el impacto, la consecuencia del robo al erario público, al patrimonio público, ese impacto no perime nunca, y eso se traduce en mala educación, en mala salud, en malos servicios. En pobreza. En pobreza. Sí. Entonces, esto no debería... Y además, porque muchas veces son la clase política en el poder que cometen esos delitos, y con estos afanes que hay en este país de tú querer de manera permanente estar en el poder, o sea, aquí la gente entra al poder y no sale nunca más. Tú lo ves. Parece que hay algo muy bueno ahí que la gente quiere quedarse. Tú lo ves con 80, con 75, con 90. Se pasan 20 años en un cargo y están aspirando ya a tener otro cargo. Y no importa el cargo que sea, puede ser hasta el presidente quiere seguir. Pero veíamos diputados que tienen muchísimo tiempo en el Congreso. Hay uno que tiene 34 años. No deben. 34 años siendo diputado del DH. Yo iba a decir otra cosa, pero no se puede decir. Sergia, el caso de niños y niñas, otros elementos, con el robo, con la sustracción sí, de uno. Bueno, con la niñez. ¿Qué dice ese con la proyecto? niñez Usted que lo ha es muy grave lo que pasa. Por ejemplo, establece que la violencia ejercida contra niños, niñas y adolescentes como una forma de corrección y disciplina no será considerada. Primero plantearon si es un patrón. Por toda la protesta ahora cambiaron y pusieron
si obedece a una proporcionalidad. ¿Cómo así? No comprendo. O sea, tendrían que explicarlo. Que No, la no entiendo, yo no lo entiendo. proporcionalidad, o sea, que yo le quemo una mano o le quemo las dos. ¿Cuál es la proporcionalidad? Si es una, no, quizás si son las dos manos. ¿Eso lo plantea? Sí, no, estoy pensando cómo interpretar la proporcionalidad. ¿Usted tiene idea de qué puede ser proporcionalidad? No, yo no lo entiendo, de verdad. Es lo más ambiguo posible. O sea, ese artículo no debe existir. O sea, no debe estar permitida la violencia contra la niñez nunca. Pero peor aún, realmente. Pero dicen, por ejemplo, que no, que el papá tiene derecho, y yo creo que sí, que el papá tiene derecho a establecer reglas en la casa y las que considera, sin maltratarlo, por supuesto. Totalmente. Ese es el punto. Yo soy madre. No hay que renunciar nunca a eso. Yo soy madre y yo no renuncié a la educación, a la disciplina, pero ¿quién ha dicho que la disciplina tiene que ser violenta? Le podemos dar, y como nos atacan tanto a las feministas que defendemos eso, le podemos dar el manual de cómo educar, de cómo disciplinar sin ejercer violencia contra la niñez. La violencia no de... Además, el Estado Dominicano incluso tiene recomendaciones de la Convención del Niño, Niños y Adolescentes, donde se le ordenó de manera explícita que cesaran los abusos, los golpes, el maltrato contra la niñez. Vale la pena resaltar la participación de la directora del CONANI, del Consejo Nacional de la Niñez, que también se pronunció y dijo que no puede ser, que está maltratando a los niños. Se establece ahí una serie de cosas. Y todas las instituciones del Estado, de del la Estado. Niñez, No, y el gabinete, sí, que dirige el despacho de la primera dama. Y doña Raquel. Y que yo imagino que Abinader no va en contra de Raquel, porque ahí sí que la pierde. Pero Sergio, ahí tiene problemas el compañero Abinader. el aspecto de la sustracción de niños, niñas y adolescentes, el del traslado, ¿cómo así? ¿Cómo se explica eso? Bueno, mira, lo de la sustracción y traslado de niñas, niños y adolescentes es un problema serio en el país. O sea, que cuando de manera ilegal usted va y sustrae y se lleva y secuestra niños, niñas y adolescentes fuera bueno, cualquier secuestro fuera del marco de la ley. Pero este código establece unas permisividades. Por ejemplo, establece y califica en ese caso si es menor de 13 años o sale embarazada. Oye, a una de 14 que la sustraen, tienen que aplicarle la misma ley a una de 15. Entonces aplica para menores de 13 o en caso de que resulte Pero menor no es embarazada. menor de 18 y punto. Eso es lo que dice el código. Según pero parece ser entonces, que nuestros diputados no han leído eso. Ellos dicen que después de 14 años la puede llevar a muchachos. Sí. Ojo. Pero eso no se aplica. A menos que no salga embarazada, tú no le vas a aplicar ese código. Te digo. Pero no entiendo ese punto. Ellos no tienen hijas. Usted le preguntó si tienen... una pregunta, señores diputados. ¿Tienen hijas? ¿Tienen nietas? Yo tengo a Lucía, que es mi nietecita, tiene ya 10 años. Yo tengo una nieta de 10 años. Y la ¿Tiene nieta usted, diputado? Y la sustracción de niñas, niños y adolescentes, no importa que tenga 13, 15, 16. El código establece 18 años, 18. Niñas, niños, adolescentes. Eso es una brecha Sí. para... como se puso lo de el matrimonio infantil y la unión temprana, eso es dejarle una brecha. Usted la sustrajo, pero como ya tiene 15, ya esa muchachita, usted puede, llévesela. Con eso de las brechas, Sergia, hay varias brechas en esta pieza. Hay muchas brechas. Yo estoy bruto hoy porque de verdad que yo no entiendo eso. Y una que se refiere mucho Pero dicen, ojo, bueno, que según nuestro presidente de la comisión, de fondo no hay casi nada. No o sea, sé si nosotros identificamos pues una cantidad enorme de casos, pero eso no es fondo. Él es abogado, buen abogado. Pero eso no es fondo.
Eso no es fondo. Y Qué raro. él no No lo tiene estoy todo diciendo sollito yo, la- lo dijo él, eso no es fondo. Sergio, con respecto medio a fondo. a esas brechas y a ese fondo de este código, hay un aspecto que se ha debatido mucho y es el de la discriminación, con respecto a que excluye la discriminación por orientación sexual. Y hay algunos legisladores que dicen no, que eso ahí se entiende que no se puede discriminar y demás. ¿Por qué se exige que se incluya la orientación sexual? Bueno, en el Código Penal, desde la primera versión, siempre estuvo que se prohíbe la discriminación y se enumeran los casos típicos de discriminación o casos donde hay abiertamente discriminación como una manera de mandar un mensaje de sanción a esa conducta. Entonces, te explica, no se puede permitir la discriminación por raza, por origen nacional, por sexo, por género, explica todo eso. ¿Eso está bien? Y planteaba por orientación sexual. ¿Por qué? Porque las personas, en función de su orientación sexual, son víctimas de una discriminación particular en función de su orientación sexual. Entonces, en todas las versiones del código estaba la orientación sexual, hasta el código que fue aprobado en el 2014, que no se permite. Pues ahora eliminaron la orientación sexual. Explíquelo con... así En castellano. ajá. Ajá. Eso significa que en este canal, en este programa... No, aquí no hay discriminación. No, pero Aquí tú no. tienes el permiso, usted tiene el permiso para decir a este programa no puede entrar Una persona María Z porque ella es lesbiana. Y María Z no va a poder alegar en tribunales esa discriminación por su orientación sexual. Usted puede decir, mira, en esta escuela, y voy a poner un ejemplo, en el colegio, en el centro, hay un centro aquí, en este país, donde a una niña la tienen recibiendo clases virtuales, porque ella es lesbiana. Y ¿La entonces, sacaron de la escuela? La sacaron de la escuela. Pero será por mala conducta. No. Es fue por estudiante su... brillante. Estudiante brillante. Y ha habido incluso juntas de vecinos y cosas que han hablado sobre eso. Y este código lo va a permitir. Que por trabajo usted pueda a una persona negarle el acceso a un empleo porque es gay, porque es lesbiana. Pero más aún, otro aspecto peligroso de ese código es que plantea que la discriminación solo puede ser sancionada como acción pública a instancia privada. ¿Ustedes saben qué significa? ¿Qué significa? Que solo puede ser perseguida como acción pública a instancia privada. ¿Qué significa? Yo no sé. Significa que el Ministerio Público no puede perseguir de oficio, no puede investigar de oficio la discriminación. Tiene que haber siempre una persona, una víctima que haga la denuncia. No puede, las autoridades a ti te dicen, mira, en ese colegio, ahora que lo estoy denunciando aquí, por este artículo, el Ministerio Público no podría iniciar una investigación sobre ese caso. Dicen que en X trabajo, en X restaurantes están discriminando por la razón que sea, en un centro de salud, y el Ministerio Público, las autoridades no pueden iniciar un proceso de investigación a menos que una persona, que una víctima ponga la denuncia y lleve a cabo su denuncia. Pero si esa víctima
renuncia en medio del proceso porque recibió amenaza, porque recibió chantaje. Se cae, porque el Ministerio Público no puede. Entonces, Increíble. esto es grave. Una locura. Es una locura. Perdóname, Sergia, una de las periodistas que yo más admiro de toda la vida, además por su coherencia, su trayectoria profesional y también como ciudadana, Ana Mitila Lora, me manda esto. Me manda una copia de una captura que ella ha hecho como de algo publicado en el Listín Diario, señores, hace 41 años. Gracias, Ana Mitila. Dice, hace 41 años, Sergia Galván, Rita Mella, que es su cuñada, Arlete Fernández, yo conocí a doña Arlete, Clara Báez y Cristina Sánchez publicaron esta carta en el Listín Diario para ofrecer un taller a mujeres, porque las mujeres no conocíamos el funcionamiento de nuestro cuerpo. Bueno, dice, yo guardo desde hace, lo guarda desde hace 41 años. Gracias, muchas gracias, Ana Mitila. Gracias, Ana Mitila. Un honor para nosotros que una figura como ella, ¿verdad?, esté atenta a Eso indica, estos mira, diálogos. que nosotros llevamos muchos años. 4 décadas. Exactamente, educando sobre los derechos, educando sobre la educación Bueno, sexual. lo que estamos en los medios nos consta. Ana, bueno, Sergia, no podemos dejar de hablar de las 3 causales. Muy bien que usted haya hecho esos apuntes, que no es solo las 3 causales, pero yo creo que aquí es donde la puerca tuerce más el rabo. Las 3 causales, ¿por qué sí? Mira, ¿O por qué incluirla en el Código Penal, que hay legisladores que dicen se puede hacer una ley especial? Una ley especial. Porque la quiten del código, el problema es que la tienen y en el código que la quiten. Sería maravilloso. Okay. Que no sea un hecho penal, porque definitivamente no lo es. Entonces, nosotros desde hace mucho tiempo estamos luchando porque se incluyan las 3 causales, que son 3 excepciones, y son las siguientes. Cuando una mujer, su vida corre peligro frente a un embarazo. El médico dice, mira, si esta señora continúa con este embarazo, esta persona va a morir. Entonces, en ese caso, nosotros planteamos que sea depenalizado el aborto. Cuando hay una violación sexual y de esa violación resulta un embarazo, o cuando hay una malformación del feto incompatible con la vida, y ojo, incompatible con la vida, por suerte, el grupo de mujeres, el círculo de mujeres con discapacidad en la vista pública, explicaron ella misma a qué se refiere, porque han confundido cuando decimos malformación incompatible de la vida. Eso cuando tienen síndrome de Down, o eso cuando tienen retardo mental. Sí. No, incompatible con la vida. Ejemplo, una criatura que se detecta que no tiene cerebro. Nadie sobrevive sin cerebro. Entonces, son esas 3 excepciones. Quiero decir que en el mundo, 194 países, solamente quedan 4 que tienen totalmente penalizado. 4 y el Vaticano. Ahí estamos nosotros. 4 y el Vaticano. El Vaticano, Obvio. que bueno, que para una situación es una ONG y para otro es un Estado. Bueno, entonces, pero un elemento. Esos 4 países son Nicaragua, que tuvo el aborto depenalizado por causales y como una negociación para Ortega quedarse en el poder, puso las causales. En El Salvador, donde también un gobierno represivo quitó las causales. Está también en Malta, el Reino de Malta. Sí, que es un pequeño estado, pequeñísimo, uno de los estados. Tiene menos habitantes que el barrio Capotillo. Exactamente. ¿Y República Dominicana? Y República Dominicana. Y además, yo quiero decir algo que me parece muy importante sobre ese tema, porque lo han sacado ahora. Han fallado ya todos los argumentos morales, éticos, para convencer a la población sobre la inviabilidad, la imposibilidad de esas 3 causales. Y el pecado y original. Entonces ahora
están acudiendo a la Constitución. Y yo quiero dejar artículo claro, 37. pero yo quiero dejar claro 3 aspectos, si me lo permiten, Brevemente, de la Constitución. brevemente. El artículo 37, que dice que la vida es inviolable de la concepción hasta la muerte, incluye también a la mujer, porque la mujer tiene vida. El artículo 42 de la Constitución establece que nadie puede ser sometido a un procedimiento, a tortura o actos que menoscaben su salud. Y ese mismo artículo, y el artículo 74 establece, y ojo, establece que en la interpretación los derechos fundamentales no son limitativos y que no excluyen otro derecho, y que está el Estado en la obligación de interpretarlo de la manera más favorable a la titular de derecho. O sea, si está en conflicto la vida de la madre y la vida del feto, el Estado tiene que proteger la vida del feto de manera primaria. O sea, tiene necesariamente que tomar, porque es la titular del fundamental del derecho. En caso de violación, hay una violación a la integridad física y moral de la persona, y también hay que respetarla. Entonces esperamos realmente que en la decisión impere la sensatez, la esperando mucho. Esperando y el rol fundamental de garantizar derechos. Eso es, llamado al presidente, porque al final podría tener... Bueno, el presidente, le estamos diciendo, el presidente Fernández lo observó por no incluir las 3 causales, el presidente y otros crímenes. Bueno. El presidente Danilo lo observó también en veces, 2 ocasiones. Nosotros tuvimos un año completo con código y aquí no pasó nada, porque hay que decir que hubo un año en que el código estaba despenalizado y no pasó nada en este país. Veamos entonces Esperamos qué que el pasa. presidente lo observe en caso de que los diputados no contemplen las Gracias, causales. Lo sigan Sergia. sancochando. Muchas gracias. Muchas gracias a Sergia Galván por su presencia aquí en este programa, abordando diferentes puntos sobre este proyecto de Código Penal. No son solo las 3 causales. No, hay mucho más. Hay más. Nos vamos a la pausa. Gracias.